Hoy vengo enfadado. Hoy vengo muy enfadado y os voy a contar por qué, así que coged un cubo de palomitas porque en este vídeo se viene un hate hacia las secuelas como pocas veces habréis visto. Pero antes, un breve anuncio de nuestro patrocinador de hoy, Instant Gaming. ¿Alguna vez has querido jugar a todos los videojuegos de Star Wars pero ves que son demasiado caros? Pues no te preocupes, porque en Instant Gaming los encontrarás a muy buen precio, tanto el Battlefront 2 de EA o el clásico, como el Squadrons, el Jedi Fallen Order e incluso su próxima secuela, Jedi Survivor. Por supuesto, en Instant Gaming también tienen otros miles de juegos de tus sagas favoritas continuamente en ofertas y promociones. Si quieres echarles un vistazo te dejo un link en la descripción, porque comprando desde ahí además contribuyes a que este canal siga creciendo. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y muchísimas gracias también a Instant Gaming por patrocinar este vídeo. Resulta que el otro día estaba revisando unos capítulos de Clone Wars para hacer un short. El vídeo en cuestión quería hacerlo sobre por qué Qui-Gon Jinn no se convirtió en fantasma de la fuerza, y en cambio está su cuerpo ahí tumbado al final del episodio 1, que digo yo, ¿a qué debe oler? Porque vamos, no sé si sea muy agradable oler a un muerto mientras se quema, ¿no? Bueno, perdón, que me voy por las ramas. Pues eso, que estaba viendo esos capítulos de Clone Wars, concretamente el 11, 12 y 13 de la sexta temporada, porque ahí es cuando Yoda hace un viaje de locos para hablar con los Whills, ya que Qui-Gon contacta con él y le dice que debe aprender a ser un fantasma de la fuerza. Entonces los estaba viendo porque aunque esos capítulos parecen escritos por Snoop Dogg mientras se liaba un petardo largo como un autobús, hay muchísima información. Creedme, si algún día tenéis dudas de cómo funciona el rollo ese de los fantasmas de la fuerza, consultad esos capítulos, porque acabaréis de verlos y tendréis más preguntas que al principio. Pues viéndolos y buscando información para el short encontré algo espectacular. Efectivamente, vine buscando cobre y encontré oro. Resulta que en esos 3 capítulos, en un par o 3 de frases, te resuelven varias de las dudas más existenciales que siempre hemos tenido los fans de Star Wars. Por ejemplo, ¿por qué los Jedi no conocían la verdadera identidad de Sidious o cómo funciona todo el asunto de la profecía del elegido? Y es de esto último de lo que quiero hablar en este vídeo, porque después de entenderlo me pillé un cabreo tan monumental que ahora mismo voy a hacer una confesión pública. Así que atentos, porque estáis a punto de presenciar un momento histórico para este canal. Hoy, 12 de marzo de 2023, yo, guardia del templo, declaro de facto y en pleno uso de mis facultades que a partir de ahora, a partir de este momento y a partir de este vídeo, oficialmente me uno al grupo de fans que piden la descanonización de las secuelas. Sí, lo he decidido. Hasta ahora yo veía las secuelas como una cagada monumental y un intento bastante rastrero de sacar dinero de una saga bastante bien establecida. Vamos, como les ha pasado a tantas otras. Hasta el día de hoy solamente veía las secuelas como una especie de universo expandido de las que podía sacar datos interesantes cuando me convenía. Efectivamente, tal y como funciona el universo expandido para los de Disney. Pero a partir de hoy, ya no más. A partir de hoy no me voy a esconder, y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir. Las secuelas tienen que ser descanonizadas, pero ya, y cuanto antes mejor. Y te preguntarás, bueno guardia, pero ¿qué es eso que viste en los capítulos de Clone Wars que te han hecho enfadar tanto como para pedir la cabeza de las secuelas en una bandeja de plata? Pues precisamente el haber entendido al fin el significado de la profecía del elegido. Supongo que lo recordaréis, pero una subtrama muy importante de las precuelas, por no decir la principal, y de todo el material audiovisual relacionada con ellas, era una curiosa profecía. Y digo curiosa porque aunque se menciona unas cuantas veces, nunca te explican qué dice exactamente. Así, de pasada, te mencionan que es una profecía que anuncia la llegada de un elegido, nacido de una mujer y de la fuerza misma, y que, atención, esto es importante, llevaría el equilibrio a la fuerza. Exacto, parece como cuando le dices a tu compañero católico que te pase la tarea, y le prometes que no te vas a copiar. Pero bueno, las semejanzas entre el elegido y Jesús lo dejo para otro vídeo. Lo que importa aquí es que el asunto de la profecía nunca ha estado muy claro, y menos aún dentro del canon actual. Wikipedia la transcribe entera, pero te avisa que es de Legends. Aún así, yo creo que como no interfiere para nada con el canon actual, aunque en un momento hablaremos de cómo la ha cagado este imbécil de aquí, pues se puede seguir considerando oficial. Así que la profecía del elegido dice así: solo a través del sacrificio de múltiples Jedi logrará la orden erradicar el pecado infringido sobre quienes carecen de nombre. El peligro del pasado no ha pasado, sino que duerme en un huevo. Cuando el huevo eclosione, toda la galaxia se verá amenazada. Cuando la mismísima fuerza se tambalee, el pasado y el futuro deberán discurrir y combinarse. Un elegido surgirá, sin necesidad de un padre, y a través de él, el equilibrio final de la fuerza se restablecerá.
Muy bien, y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué narices quiere decir? Pues en resumidas cuentas, advierte de la llegada de alguien que sin haber nacido de la forma tradicional, ya sabes, el asunto de la cigüeña, de la abejita que se posa en una flor, etc., logrará traer el equilibrio a la fuerza. Y dirás, sí, pero ¿qué significa eso del equilibrio? Y yo te diré, amigo, es una muy buena pregunta, porque los de la Orden Jedi creían que ese elegido destruiría a los Sith, porque en su concepción simplista y dogmática de la fuerza, creían que el equilibrio significaba eliminar el mal, del que obviamente, comillas, ellos no formaban parte, porque eran todos unos santos varones, sin defectos y llenos de virtudes. En su egocentrismo, ninguno sospechó que esa profecía podía referirse a otro tipo de equilibrio. Bueno, ninguno a excepción de nuestro querido Yoda, que ya se lo advirtió a Windu y Obi-Wan en el episodio 3. Una profecía que mal interpretada pudo haber sido. Y es que Yoda comprendió que el significado de la profecía era más profundo de lo que se creía a raíz del viaje que os he mencionado al principio. Ya sabéis, los capítulos en los que Yoda habla con Qui-Gon Jinn y los Whills para aprender a ser un fantasma de la fuerza. Y es que aquí está el meollo del asunto y la razón por la que me han entrado unas ganas tremendas de ir a casa de Jar Jar Abrams, sacarlo a rastras de la cama y hacerle escuchar sin parar canciones de Camilo hasta que pida perdón públicamente, lo que no llevaría mucho tiempo, la verdad. No, por Dios, haced que se calle, porque señoras y señores, caballeros y damas, mis queridos suscriptores, toda la complejidad de la profecía del elegido, que había sido ideada de una forma tan cuidadosa por parte de gente que sí le importaba la saga de Star Wars, con la llegada de Jar Jar Abrams se fue directamente a tomar por culo. Dejadme que os lo explique. Cuando Yoda habla con los Whills, realiza una serie de pruebas para demostrar que es digno de ser entrenado para trascender una vez muera. Una de esas pruebas era desterrar su propia arrogancia, que no sé si lo recordaréis, tomó la forma de Yoda pero en versión diabólica, y venía a representar su parte más oscura. Pues sí, el maestro Yoda, ahí donde lo veis, tan sabio y tan humilde, se negaba a aceptar que él tuviera una parte oscura, por lo que a través de esa prueba tuvo que enfrentar sus más oscuros defectos, aceptar que existían y decidir no darles ningún tipo de poder sobre él. Así que efectivamente el maestro Yoda era un tanto orgulloso. Y si él tenía ese defecto y era el más sabio de la orden, imaginad el resto de miembros, y en especial a este par. Después tuvo que desprenderse de sus emociones y de sus sentimientos, y es que a pesar de ver con sus propios ojos la caída de la Orden Jedi y la muerte de sus seres más queridos, y dejarse llevar unos instantes con la idea de un mundo plenamente feliz y libre de desgracias, supo ver que el destino, en cierta forma, ya estaba escrito, y que no le correspondía a él cambiarlo. La Orden Jedi caería, y él no podía hacer nada para evitarlo. Aceptarlo fue muy duro, y es que aunque es más dura la verdura, faltaba aún una última prueba. Durante esta se le ofreció a Yoda la posibilidad de saber quién era el Lord Sith que estaba detrás de todo, el que había provocado la guerra de los clones, el que influía en el Senado, y el que con su poder hacía que la Orden Jedi no pudiera identificarlo. Yoda tuvo la oportunidad de saber, antes de que sucedieran los eventos de la venganza de los Sith y antes de que se ejecutara la Orden 66, que el canciller Palpatine era Darth Sidious, el responsable de todo. Sabiendo quién era, podría evitar la caída de la Orden Jedi y la muerte de sus seres queridos, y esto se ve claramente en este momento. ¿Y si te dijera quién es el Lord Sith? Libérame y te lo revelaré. ¡No! Sin embargo, Yoda vence la tentación, y aquí es donde, gracias a haber superado esas pruebas, entiende por fin el significado que se escondía detrás de la profecía del elegido. Entiende que Anakin es el que traería equilibrio a la fuerza, y por eso, y a pesar de las palabras de Palpatine, decide salvarlo en vez de dejarlo morir. Esto se ejemplifica muy bien en la escena que veis en pantalla. Déjale morir y podrás evitar todo lo que haré. Trata de descubrir el rostro de Darth Sidious, pero no hay nadie dentro porque Yoda ya ha tomado una decisión: renunciar a saber quién es el Lord Sith a cambio de confiar en que Anakin llevaría el equilibrio a la fuerza. Y por si fuera poco, el final del capítulo te dice: venga va, aquí te damos otra pista por si lo anterior no lo has entendido, y te muestra lo siguiente. Ese camino la victoria aún puede darnos. No la victoria en las guerras clon, sino la victoria para siempre. ¿Entendéis ahora por qué estoy tan enfadado? ¿Comprendéis ahora por qué he dicho que las secuelas deben descanonizarse? Pues porque con la resurrección de Palpatine en el episodio que todo lo mueve, se manda al traste toda la profecía del elegido. Todo el trabajo intelectual que hay detrás de esa trama, todo el esfuerzo que hicieron varias personas durante las precuelas y la serie de Clone Wars, tal y como acabamos de ver en estos capítulos, no sirvió para nada.
Pero no es solo que nos sirviera, es que directamente lo tiraron a la basura. Y no me sirve de nada que dijeran que en realidad ese Palpatine era un clon y que el verdadero estaba muerto, porque ni yo ni vosotros somos imbéciles ni nos chupamos el dedo. Dijeron que era un clon simplemente para que la gente no se enfadara tanto, pero es que tú y yo sabemos que no fue más que una excusa. Jar Jar Abrams quiso traer de vuelta a Palpatine para que la gente fuera a ver su película, y la única justificación que se le ocurrió fue decir que era un clon. Vamos, no me jodas. Todo el esfuerzo detrás de la concepción de la profecía del elegido se fue a tomar por culo, y aún encima nos quieren intentar convencer con que la trilogía de secuelas forma parte del mismo universo que el resto de películas de Star Wars, donde en todas y cada una de ellas se respetaba esa profecía. Incluso las originales, que fueron hechas sin que existiera todavía lo del elegido de la fuerza, se complementan de una forma espectacular con la profecía, que se inventó en las precuelas. Así que repito, no me jodas, que no nos tomen por idiotas. La trama que une tanto las precuelas como las originales es Anakin y su historia de redención. Y esa historia de redención viene explicada por la profecía del elegido, que dice que una persona conseguirá llevar el equilibrio a la fuerza. Y aunque la última película de las precuelas parece que hace entender que ha vencido el mal y que no se va a cumplir esa profecía, la última película de las originales nos muestra cómo finalmente Anakin acepta su destino como elegido y consigue llevar el equilibrio a la fuerza. La profecía fue malinterpretada por la Orden Jedi, que vio como todo caía en el caos. Yoda supo lo que iba a suceder y aún así confió en que prevalecería el bien. Luke ayudó a su padre a redimirse y a cumplir su destino. Y ahora, por culpa del capricho de un director que quería más audiencia para la última película de las secuelas, ¿tenemos que aceptar que nada de eso pasó en realidad? Yo me niego con todas mis fuerzas. Jar Jar Abrams, tengo dos teorías de por qué has hecho esta tremenda boñiga de caballo. O no has visto ni una película de Star Wars en tu puñetera vida, o eras perfectamente consciente de lo que hacías y te ha dado absolutamente igual. Si es lo primero, eres un hipócrita, porque te has lucrado con una saga de la que no te has preocupado siquiera por entender lo fundamental, y ni has preguntado ni consultado sobre las repercusiones que iba a traer tu estúpida idea de revivir a Palpatine. Y si es lo segundo, que te ha dado igual, eres un imbécil y un impresentable, porque has tirado a la basura el esfuerzo que han hecho muchísimas personas que estuvieron antes de que tú llegaras. Espero que estés contento con los billetes que has ganado, por mí los puedes usar para limpiarte el culo. Has prostituido la saga que millones de personas amamos por un simple capricho tuyo y por tu ansia de ganar aún más dinero. Das asco, eres una vergüenza, y la gente que defiende tu trabajo en Star Wars y la trilogía de secuelas como parte del universo de Star Wars debería reflexionar un poco. Y Rian C. Johnson, tú tranquilo que dentro de poco vas a recibir tú también. En fin, queridos Jedi, me queman los dedos de escribir como un loco en el teclado, así que creo que lo voy a dejar aquí. Si creéis que he exagerado, dejadlo en los comentarios, pero yo creo que objetivamente hablando he dado argumentos sólidos de por qué las secuelas no deberían ser canon. Y repito, el hecho de que el Palpatine del episodio 9 sea un clon no cambia nada, porque es como ponerle una tirita a un hombre abierto en canal. No es solo que no funciona, es que además es humillante. Creo que Dave Filoni está intentando arreglar esa cagada con la serie de The Mandalorian, ya que para eso quería Moff Gideon la sangre de Grogu, o vamos, eso intuyo yo, pero creo que lo mejor que podría hacerse sería descanonizar las secuelas, decir que esos eventos jamás sucedieron y, entre otras cosas, aprovechar y dar un final digno a unos personajes que merecen más de lo que se mostró de ellos en esta auténtica broma. Para mí ya es hora de que se corte la cabeza tonta de la hidra de Star Wars y se empiece desde cero, tal vez con algo parecido a la tregua de Bakura, una unión entre remanentes imperiales y rebeldes para hacer frente a una amenaza común, como la recanonización de los Yuuzhan Vong, la historia de Luke y Mara Jade, Jacen y Jaina Solo, etc. Las posibilidades son infinitas y cualquier decisión que se tome en esa dirección será 1000 veces más acertada que darle la dirección de una película de Star Wars a alguien que lo único que quiere es lucrarse con las expectativas de los fans, y vaya si lo ha conseguido. Gracias por ver este vídeo, dejad vuestra opinión en los comentarios, compartidlo con quienes defienden la trilogía de secuelas para ver qué opinión tienen al acabar de verlo y nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza te acompañe.